Bienvenidos caminantes a este tercer episodio. El día de hoy vamos a hablar acerca del muro emocional, pero antes de empezar esto, déjenme presentarles a nuestra invitada especial, a nuestra líder del tardeo, y sin más que decirles, Gema Sánchez, por favor. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Gema, nací en Valencia, pero ahora ya llevo 13 años en Mallorca. Soy miembro de la Iglesia Evangélica de Palma, que se reúne en la calle Industria. Y bueno, también con mi marido, Manuel, somos responsables del grupo de jóvenes adultos más 25 de la Iglesia, al que hemos bautizado con el nombre de Tardeo, Deo de Dios, porque en nuestro barrio tenemos el tardeo de fiesta y copas todos los sábados y nosotros hemos contraprogramado y hacemos nuestro tardeo con Dios. Así que, bueno, esta idea de parte de los chicos del tardeo que se pone en marcha es muy interesante. Me pidieron participar y bueno, ya que estoy yo siempre voluntaria. Pues bueno, estamos listos, ¿no? Sí, ¿Qué dicen mis cámaras? ¿Estamos listos? Andad, ok. ¿Tú, Gema, Venga, estás lista? vamos. Sí, claro. Pues vamos. Venga. Pues bueno, Gema. Me gustaría empezar preguntándote directamente. ¿Para ti qué es un muro emocional? Para mí un muro emocional es cuando algo me bloquea. Puede ser en sentimientos, puede ser también espiritualmente, que al final todo tiene un poco que ver, o sea, porque mi vida desde luego no se separa de la parte espiritual de mi parte emocional, así que un muro es algo con lo que tropiezas, como dice la palabra, y te complica el avance. Ok. Ahora tú, ¿qué crees que es lo primero en que se cansa? ¿El cuerpo o el corazón? Yo creo que se cansa el cuerpo. Tenemos la facultad las personas, gracias a nuestra naturaleza, ¿no?, perfecta, creada por el Señor, de ser capaces de que nuestro cerebro nos active más. O sea, yo puedo decir, yo no voy a bajar esta cuesta, pero al final, si mi cerebro quiere, la bajaré. Okay. Pero cuando hablamos de la parte espiritual, del corazón, no están mis fuerzas. Esto es algo que tenemos que reconocer todos los que seguimos a Jesús. O sea, las fuerzas nos las da el Espíritu, no son las nuestras. Y entonces no podemos confiar en nosotros en ningún momento. Seguramente me tropiezo con un muro cuando confío demasiado en mí o me fijo mucho en los demás, más de la cuenta. En vez de mirar para arriba, miro para abajo, para los lados. Pues Gema, ¿tú qué le dirías a alguien joven, alguien que se siente presionado para que empiece a tomar acción en su muro emocional? Bueno, pues a ver, lo primero que diría para definir un poco la situación, por mi experiencia, porque yo también he pasado muros emocionales, algunos me han dejado muy tocada. Entonces, creo que primero es detectarlo. ¿Y por qué digo eso? Pues porque creo que el cansancio espiritual, el desaliento, es como una enfermedad silenciosa, ¿sabes? No es que hoy estoy a tope y mañana, uy, qué bajón. Es que voy bajando y no me doy cuenta, ese es el peligro. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues las personas comprometidas estamos a lo mejor haciendo cosas y dices, bueno, no hago caso. Una semana, un mes, a veces un año, ¿eh? Y luego es cuando te das cuenta de lo abajo que estás. Ya has llegado porque no has sido capaz de detectar esa bajada de temperatura. Dice un escritor, Eugene Peterson, que desde niño le enseñó a su familia a tomarse la temperatura espiritual cada semana. Y no es un mal consejo. Cuando lo leí me llamó la atención porque digo, no es un mal consejo, porque no estamos acostumbrados a tomar esa temperatura emocional. Tiramos para adelante. Así que yo creo que le diría a una persona que empieza, tómate la temperatura emocional. Tómate la temperatura espiritual. ¿Y cómo es eso? Porque no hay termómetro espiritual. Claro. Bueno, pues yo creo que es muy fácil cuando tú estás a solas con Dios. ¿Cómo le hablas? ¿Qué sientes? ¿Te abres de verdad o no? Porque ante los demás todo tiene una cortina, ¿no? O sea, todos vamos, digamos, a nuestro ritmo, ¿no? Vestidos cara al otro. O sea, quiero decir, siempre llevamos algo que es
que oculta cosas, porque es así. Sí. O sea, Nunca vamos con la sinceridad a tope con nadie. Sin embargo, si no voy con la sinceridad a tope con Dios, es cuando, ojo, cuidado, porque lo que estoy intentando hacer es camuflar mi situación, no enfrentarme a ella. Así que yo le diría, tómate la temperatura espiritual con Dios. ¿Cómo? Mira, fíjate cómo te relacionas con Él. Si tienes ganas, cómo le hablas, si le cuentas todo con sinceridad, lo que te gusta y lo que no. Si eres capaz de plantear quejas, esa que tienes, que te hace bajar la temperatura, cuéntasela. Ok. Ahora, lo que tú me dices es que nuestras emociones también juegan un papel importante dentro de nuestra fe. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero, ¿qué pasaría si estas emociones también son buenas y me afectan? Me sobrepasan como persona. ¿Quieres decir que te sientes especialmente beneficiado, bendecido y eso te sobrepasa? Sí. Bueno, pues entonces es lo mismo. O sea, si sucede eso, buenos días, si sucede eso es porque seguramente estás confiando demasiado en tus dones o en tus habilidades y crees que con eso has conseguido algo y en realidad nunca conseguimos nada porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, nuestros logros y nuestros fracasos tienen un sentido, ¿no? Y es el seguimiento. Okay. Si hay algo que funciona, tengo que ser capaz de decir, no soy yo sigo a Jesús, es Jesús el que ha hecho el logro. Oh. Cuando hay un fracaso, tengo que pensar, ¿qué he dejado de hacer? Hay algo que no he hecho, porque en realidad ni que las cosas vayan mal son un fracaso. A veces tienen un sentido, pero tengo que ser capaz de analizarlo pues desde ahí, desde simplemente el seguimiento. Seguimos, somos discípulos, no somos hacedores de nada ni creadores de nada, seguimos. Entonces nuestras emociones pues juegan un papel muy importante dentro de nuestro día a día, ¿no? Mucho, sí, efectivamente. Mucho, y son nuestras emociones espirituales las que guían el día a día entero, quiero decir, el trabajo, los estudios. Cuando uno está bien emocionalmente, partes de una estabilidad, ¿no? para continuar. Y ves claro el propósito, que el propósito no es el tuyo, es el propósito de seguimiento y de discipulado. Entonces, cuando eso lo ves claro, perfecto. En realidad, si tú no estás bien emocionalmente, lo que vas a hacer es partir de un sitio erróneo. Y eso complica mucho el camino. Y lo que todos tenemos que pensar es que el camino del discipulado no es una autopista. O sea, se parecería más bien a esto, pero con obstáculos. Es una bajada dura, a veces, una subida dura. A veces las cosas se complican, a veces salen cosas inesperadas. Pero lo que tengo que aprender es que en todo tiempo, o sea, tengo que confiar en que no bajo sola, no voy sola, ni subo sola, ni los obstáculos los puedo salvar sola. Entonces, esa tranquilidad de descansar en el Señor es lo que puede ayudar en el camino. No hay un camino fácil, no hay 120 por hora, ni cristianos que vayan a 200, ni otros que van a 50. Es que estamos todos en el mismo camino y vistos por los mismos ojos y soportados en el mismo amor. Quiero decir, igual nos quiere el Señor a unos que a otros. O sea, no hay cristianos de élite, no creo en eso para nada. ¿Tú no crees en eso? No. Y si ahora ponemos en otro lado la parte de las emociones, ¿qué me dirías tú si dentro de mis emociones siento un silencio? O sea, siento que en algún momento yo necesito un respiro, un entender cómo me siento, y para entenderlo también tengo que entender cómo se lo explico a Dios. Entonces la pregunta que te quiero hacer ahora es, para entenderme, ¿no? Es, tengo que hacer caso a estos silencios, tengo que saber conocerme cuando me siento mal, cuando me siento bien. Oh. Claro, si tú partes de esta toma de temperatura que decíamos antes, sí, que la toma de temperatura es tan sencilla como cómo me estoy relacionando yo últimamente con Dios. O sea, ¿soy capaz de estar a solas con Él y contarle de verdad cómo me siento? ¿Soy capaz de ser sincero o sincera con Él? ¿Digo todo?
incluso lo que no me gusta, a lo mejor de mi vida como cristiano, como discípulo, se lo cuento todo. Si guardo cosas, empieza el silencio, pero empieza por mí, no por el Señor. Okay. Soy yo la que estoy poniendo ya problemas. O sea, hay cosas con las que no quiero hablar, de las que no quiero hablar. Entonces el silencio siempre se da cuando uno no quiere oír. Otra cosa sería pensar en cuando nosotros preguntamos algo a Dios y no obtenemos respuesta. Pero esto es tan sencillo, yo cuando me ha pasado en mi vida, es tan sencillo como reconocer quién es Dios, o sea, no sé, esto queda muy claro en la Biblia, ¿no? Especialmente a lo mejor en el libro de Job, donde Dios le dice, pero ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando hice las estrellas? No estabas, tú eres muy pequeño, soy yo Dios. Entonces, desde esa parte de pensar, tú estás ahí, estás a mi lado, aunque estés callado, a lo mejor tiene un sentido su silencio. El problema es el mío, mi silencio, cuando yo no me quiero acercar o no soy absolutamente sincera con Dios. Ahí empieza la bajada de temperatura. Y la cuesta para arriba, ¿qué nos queda? Y si antes de subir esta cuesta para arriba, justo como tú lo dices, pues lo definimos en algo así. Si tenemos que poner 3 pasos para romper este muro emocional, ¿cuáles serían esos 3 pasos? Imaginémonos que el muro está aquí. Si quieres, ponte al lado mío. Venga, vamos. Para hacerlo más visual. Estas dos nos representan nuestro muro, ¿ok? Venga. ¿Cuáles los 3 pasos que nosotros necesitamos para romperlo? Pues mira, cuando yo tengo aquí, veo el muro, lo primero que voy a hacer es intentar pasarlo por mis fuerzas. Y no lo voy a conseguir. Porque está aquí. Porque está aquí y no lo voy a pasar. Hasta que yo me dé cuenta de eso, habrá pasado un tiempo. Que por desgracia habrá mermado mis fuerzas, porque yo habré estado intentando hacer algo sola que no tenía que haberlo hecho. Sin embargo, si hay algo que a mí me ha enseñado, aparte, porque decíamos, la oración fundamental, la lectura fundamental, pero cuando uno está intentando empujar el muro y está cabezón, que tiene que pasar por ahí, no está centrado en eso, porque espiritualmente no está preparado ni para la lectura ni para la oración, por eso le ha bajado la temperatura. Entonces, hay algo que en mi vida he experimentado y es la memoria. Hacer memoria. Y hacer memoria es algo que un día, estudiando la Biblia, me di cuenta que es súper importante para Dios la memoria, porque desde el principio, desde el pacto con Abraham, dice, tú ahora cuéntale esto, tú voy a recordarte por generaciones, y luego cuando sale de Egipto, como dices, tú cuenta esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y la memoria es fundamental, porque desde la memoria arrancamos otra vez el motor. O sea, cuando yo digo, yo no puedo tirar este muro, pero cuando me canso y pienso que un día hubo un muro y Dios lo tiró, es cuando soy capaz de avanzar, porque digo, no voy a tirar yo el muro, tíralo, Señor, tíralo como lo tiraste entonces, cuando yo te vi tirarlo en mi vida, tíralo como yo vi tirarlo en la vida de un hermano o de una hermana, tíralo porque te necesito, porque si tú no lo tiras yo no pasaré. Y esa memoria es lo que hace que Dios lo tira y yo, confiada en la fe, paso el muro. Entiendo. Entonces, lo más importante que tú me dices ahora es confiar siempre en Dios, ¿no? Si hacemos memoria, vemos que Dios siempre nos ha sido bueno y fiel. Siempre es bueno y fiel. Nos invita a construirnos y a romper esos muros. O sea, prácticamente la base sigue siendo Dios. Claro. Siempre es Dios. Siempre. Y al final es el ejemplo que vemos también durante todos los libros de la Biblia, ¿no? Cuando uno dice, no, tú confía en Dios, esto lo va a hacer Dios, lo vemos en el Antiguo Testamento, en batallas que eran como imposibles de librar y decía, no, Débora, no, subir todos aquí, pero ¿cómo vamos a reunir un ejército contra todos? Y pasaban las cosas, porque yo creo que cambia el panorama cuando somos capaces de dejar de pensar en esto no puede ser, esto no lo puedo hacer, esto no tiene solución, esto siempre va a ser así, a cuando confiamos en Dios es cuando empiezan a verse los milagros. Cambia la atmósfera del negativo al positivo, ¿no? Que es un poco lo que pasa con la alimentación de los 5.000. No podemos, que vayan, que compren pan. Y Dios dice, no, poneros, venga, pon la mano ahí en ese cesto, que nunca se va a acabar. Eso pasa cuando tú en realidad has pasado
del negativo al positivo, cuando has confiado en que eso va a pasar, cuando crees que el muro lo va a derribar. Y en esas atmósferas es en las que se crea el milagro que leemos y el que pasa en nuestras vidas, que no es ni más ni menos que eso. Claro. Cómo el Señor va cambiando cosas cuando nosotros nos dejamos descansar en Él y no en nuestras fuerzas. Pues podemos seguir caminando, ¿no? Sí, bueno, Pues, claro, subimos. Después de haber escuchado todo lo que me has dicho acerca del muro emocional, cómo lo rompemos, que la base central es Dios, Gemma, me gustaría saber en ti, ¿cuál fue el muro emocional más fuerte que tú tuviste que romper? Claro, si nos lo puedes compartir. Sí, lo puedo compartir. Voy a compartir, no sé, el más fuerte, no sé si el más fuerte, porque al final cada muro, como cada una de nuestras historias, en el momento en que te pasa, te parece la más fuerte. Voy a decir la última. No hace tantos años, yo qué sé, puede hacer 6 años, ¿no? Empezó a bajarme la temperatura, pero yo tampoco le hacía mucho caso a esa bajada de temperatura, más o menos continuaba. Pero había muchas cosas con las que no estaba de acuerdo. En mí, en los demás, y me dejé llevar. O sea, hice, digamos, una bajada de brazos y pensé, bueno, ¿para qué estudiar? No tiene tampoco mucho sentido, ¿para qué prepararme? ¿Para qué leer? Por ejemplo, vosotros que me conocéis sabéis que para mí leer es fundamental y no solo la lectura en general, que me encanta, sino acercarme a la escritura para aprender, para buscar. Pues dejé de hacer eso. Cuando me di cuenta, había pasado perdón, tanto tiempo que estaba como... Cuando me puse delante del Señor después de que Él rompiera el muro, ¿sabes cómo me vi? Me vi como una paciente anoréxica. Okay. Me vi ingresada en un hospital por anorexia espiritual, o sea, había dejado de comer. No. Y estaba grave, sí, estaba grave. En realidad, el Señor luego de que derribara ese muro, y lo derribó a través de otros, más que por mí, empezó a mandarme gente que me ayudó, que de alguna manera ni lo sabían. Algunos de ellos no están ni en la isla, eran personas, amigos con los que contacté para hacer un curso al que me decidí hacer, y estaban fuera de la isla, nos veíamos online, pero ellos no sabían lo que estaban haciendo y estaban siendo las manos del Señor para derribar ese muro. Y cuando lo pensé, me di cuenta que yo me había ocupado mucho en mirar a los demás y muy poco en mirarme a mí. Y eso me llevó al error. Y me llevó a la anorexia. Y me tuve que recuperar y me costó recuperarme. Poco a poco tienes que empezar a volver a comer, como tal cual. Es que yo me veía así cuando oraba y le decía, Señor, me veo así. No sé cómo me ves tú, pero yo me veo con anorexia. Así que dame a comer poquito a poco. Y hasta que un día me encontré fuerte. Y aún así, dentro de lo que yo pensaba, bueno, creo que estoy mejor, cuando arrancaba a hacer algo, cuando mi creatividad me decía, pues ponte a hacer esto para servir y tal, el Señor me decía, no, espera, todavía te tienes que recuperar más. Y creo que la recuperación y la preparación de todo ese tiempo ha sido perfecta para lo que ha venido ahora en estos últimos tiempos en mi vida espiritual, que es poder servirle en un grupo como vosotros, poder participar de una comunidad como la de Murillo, donde me siento muy a gusto, muy en familia, y donde el primer regalo que me hizo el Señor es encontrarme con lo que yo oraba tanto tiempo y no había encontrado, y es ese verlo a través de otras personas. Necesitaba eso, necesitaba ver cómo el Señor me unía a mí con otras personas haciendo su obra. Y bueno, no sé si estoy a salvo del todo, a lo mejor los anoréxicos nos tenemos que vigilar, porque igual en cualquier momento, pero sí me tomo la temperatura. He aprendido a que no puedo dejar de tomarme la temperatura. Wow. Muchas gracias por tu invitación. De nada, a vosotros. Y a ustedes, muchachos, a todos los que nos vean, recuerden siempre tomarse la temperatura para evitar siempre estos muros espirituales. Y recuerden, Dios es el centro de todo. Gracias, Gemma. Nada, a vosotros. Adiós. Chao.